Recording in progress. Bueno, hola, hoy es viernes 10 de septiembre, esta es la clase 8 de Física Teórica 2. La clase pasada vimos ya dentro de las consecuencias de los postulados de la cuántica, hablamos de valor medio de un observable en un estado dado. Después definimos y hablamos de la desviación cuadrática media de un observable en un estado. Aprovechamos esas definiciones para hablar de la relación de incerteza de Heisenberg y mencionamos el estado gaussiano que tiene mínima incerteza en el sentido de la relación de incerteza de Heisenberg. Y en esta clase vamos a ver las representaciones de posición y momento y vamos a hablar un poquito al final de compatibilidad de observables. Bueno, hagamos un breve repaso usual. El valor medio de un observable en un estado. Acá entonces hablamos de la idea de que preparamos nuestro sistema muchas veces en el mismo estado para poder repetir la misma medición y ver cómo funciona esa idea estadística de las mediciones que hay en cuántica. La idea, dijimos, ¿no?, en el cuarto postulado, que hay una probabilidad de obtener ciertos resultados. Bueno, entonces si hay una probabilidad de obtener todo el espectro de autovalores de la cantidad medida, si uno mide muchas veces, habrá un valor medio como un centro de gravedad en ese conjunto de valores, en ese espectro de valores. Bueno, entonces la idea era conectar esta probabilidad de obtener el autovalor A sub n, conectarla con mediciones. Bueno, entonces introdujimos esta fórmula. Dijimos, si mido n grande veces, obtengo n cursiva veces este autovalor. Si lo peso con el valor numérico del autovalor obtenido y sumo sobre todos los autovalores, obtengo el valor medio de ese observable en ese estado. Y enfatizo mucho que es en ese estado, ¿no? Es una característica del estado en el que estoy y del observable que estoy midiendo. Y esta es una idea estadística, o sea, vale para cuando n tiende a infinito. Si mido una o dos o tres veces, no sé, obtendré algunos valores, pero no podré concluir de ahí cuál es el valor medio, cuál es la desviación estándar. Bueno, después escribimos lo mismo, valor medio del observable A en el ket psi o estado psi, en el caso en que A sea una variable que tiene un autovalor alfa que sea continuo. Entonces acá tenemos la densidad de probabilidad de obtener alfa versus alfa, y bueno, será una curva. Acá en algún lado está el valor medio, y cualquier medición que yo haga no le pegará al valor medio, estará abajo o arriba. Entonces introducimos la desviación, y bueno, ya me paso acá abajo. Pero para el valor medio, en el caso continuo, tenemos esta expresión, generalización de esta de aquí arriba. Y como decía, si hacemos más mediciones y vemos dónde van pegando con respecto a la media, vamos a obtener una desviación cuadrática media. Acá tomo el observable, le resto la media, lo elevo al cuadrado para evitar que lo negativo y lo positivo se me cancelen, si no se me da siempre 0. Y bueno, y sacamos la raíz para volver a las unidades de la variable que estoy mirando. Esto es como vemos en un laboratorio, ¿no?, que hacemos mediciones, obtenemos una media y una desviación de la media. La diferencia es que acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de algo intrínseco
de la teoría, no son errores que uno pueda reducir si se esmera con la medición, ¿no? Son cosas inherentes al estado cuántico. Bueno, entonces usando la desviación estándar hablamos de las relaciones de incerteza de Heisenberg, que en su forma más popular dicen esto que está acá. Para un estado dado psi se cumple que el delta x por el delta px tiene una cota mínima que es h barra sobre 2. Y lo mismo para las otras dos coordenadas. Más en general, este resultado es una manifestación de esta relación. Que si tengo dos observables, que en mecánica clásica serían variables conjugadas canónicamente, si tengo dos observables cuyo conmutador es IH barra, puedo deducir una relación análoga a las de aquí arriba. Delta P por delta Q mayor o igual que H barra sobre 2. Incluso este es un caso particular, podemos generalizar aún más. Con un A y un B, dos observables A y B, su producto de incertezas está acotado por debajo por esto, el valor medio de su conmutador. Así que si no conmutan, si estas dos variables no conmutan, acá hay un valor finito, hay algo que es no nulo. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Eso quiere decir que no puedo determinar con exactitud, con certeza, los valores de estas dos cantidades. Ese es el principio de incerteza de Heisenberg. Si mido la posición con mucha exactitud en un cierto estado, eso quiere decir que el estado tiene un momento muy indeterminado y viceversa. Bueno, una combinación óptima de esa incerteza, ¿no? Que no estén muy deslocalizada ninguna de las dos variables, sino que estén parejas, se obtiene cuando la función de onda en una de las variables y en la otra es gaussiana. Y ese es como el caso óptico en el que, bueno, acá digo psi de Q, y acá tengo e a la menos Q menos su valor medio sobre 2 veces la desviación estándar de Q al cuadrado, ¿no? Esto es una gaussiana, ya centrada en 0. Bueno, perdón, centrada en Q, en el valor medio de Q. Y esto en la representación Q, que vendría a ser la posición, en el ejemplo más común. Y después psi barra de P. Aquí también tenemos e a la menos P menos valor medio al cuadrado. Entonces, decía, la manera más salomónica de distribuir la incerteza entre las dos variables u observables conjugadas es ponerlas en gaussianas. Y es interesante entonces que una gaussiana es la transformada de Fourier de la otra gaussiana. Bueno, Pablo, tengo una pregunta con eso. Sí. La duda que me genera es, nosotros sabemos que hay una relación de Fourier entre la posición y el momento. Mi duda es si eso también es válido para otros operadores en donde no conmutan y tengo una relación de incerteza. Sí. Lo único que necesito es esto que está acá. Q y P son variables
son observables, decimos conjugados, canónicamente conjugados, y lo único que le pedimos es esto, que satisfagan esta relación de incerteza. Y entonces sacamos esta conclusión, este recuadro, y si buscamos la mínima incerteza, ¿no? Esta distribución óptima de incerteza, obtenemos esto. Es la única hipótesis para llegar acá abajo es este conmutador. Ahora, creo que tu pregunta es, ¿este conmutador se satisface si Q y P son la transformada de Fourier o, bueno, si las funciones son transformadas de Fourier Claro, si ese entre ellas? conmutador fuese 2IH, por ejemplo, ¿tengo una relación de Fourier entre operadores? Me parece que no. No, me parece que no. Tendría que mirar la deducción de nuevo a la luz de esa pregunta, pero estoy casi seguro que no. Perfecto. Gracias. O sea, ves acá en esta relación, ya no me aparece algo genérico como conmutador entre P y Q. Me aparecen valor medio de Q y delta Q. O sea, ya solo esto. Lo cual está bien. Te digo no por ahora y lo podemos checar. Ahí. Gracias por la pregunta. Bueno, las representaciones R y P, como ya les había mencionado, ¿no? Que puse mis notas de clase de años anteriores, las había puesto en la página, pero me pareció apropiado, me pareció útil parar un poco y ver esas notas ahora. Quizás va a ser un poquito repetitivo porque hay muchas cosas que ya las dijimos, pero quizás también sirva como una especie de repaso y como algo integrador de cosas que fuimos diciendo. Y además van a surgir algunas relaciones que me gustaría que ya queden firmes, ¿no? Como parte de nuestra caja de herramientas y porque se van a usar todo el tiempo. Así que bueno, la clase de hoy es esencialmente esas notas de clase que había puesto la semana pasada en la página. Y sería la sección E del capítulo 2. Y al final de la clase voy a dar otra cosita más ya del capítulo 3. Pero bueno, ahora entonces retomamos y tratamos de completar la presentación de este tema. Representaciones de posición y momento. Interrúmpanme cuando quieran. Bueno, arranco con una slide de la clase 4, que fue el momento en el que por primera vez hablamos de representaciones en el espacio de estados abstracto, ¿no? El espacio de Hilbert, que ahora tiene kets, o sea, vectores abstractos, que se relacionan con las funciones de onda que uno ve primero, pero están abstraídos, solo guardan la estructura de espacio vectorial con producto interno. Bueno, entonces, una vez que teníamos eso, dijimos, ahora introduzco una representación en el espacio de Hilbert. ¿Y qué es eso? Es simplemente elegir una base ortonormal de ese espacio de Hilbert abstracto. Y uno siempre tiene en la cabeza
la imagen de un espacio vectorial R3 con vectores, y donde puede elegir una terna de vectores de una base y, eh, y escribir un vector que está ahí, que es un ente independiente de los ejes que yo elija, y escribir con esos ejes, escribir las 3 coordenadas del vector. Bueno, esa misma idea es la que tomamos acá. Tengo el vector psi abstracto y ahora elijo una base que son u sub i, u sub n, y queda representado el ket como una tira de números que son sus componentes. Y son el producto escalar entre los elementos de la base y el estado, el vector que estoy tratando de representar. Bueno, para los operadores de entre vectores, ¿no? Estas relaciones que toma un vector y me da otro vector, ellas se vuelven una matriz cuadrada una vez que los represento en esta base. Entonces acá tengo los elementos de matriz de A. U1 a U1, U1 a U2, etc. Y así pongo en fila, va desfilando en el ket los elementos de la base. Y acá en la primera columna tengo U2 a U1, U3 a U1, etc. Bueno, a esta base de U's les pedimos dos cosas: la ortonormalidad para mayor conveniencia, para trabajar, para poder hacer deducciones más rápido, y clausura sí es esencial, porque si no hay clausura, eh, no podré representar quizás algunos estados del espacio. O sea, necesito que haya completitud en esta base. Bueno, entonces acá obtenemos la notación, representación discreta, tengo la ortonormalidad y la clausura, que esto me gusta decirlo de esta forma: me formo el proyector sobre el estado UI de la base y después sumo sobre todos los UI. O sea, estoy proyectando sobre todo el espacio, o sea, no estoy haciendo nada. Y eso es la identidad. Y acá a la derecha tengo lo mismo, pero con una base continua, donde la base son estos W alfa. Tengo ortogonalidad, o sea, si hago el producto escalar de dos elementos de la base, omega alfa y omega alfa prima, me da 0 si son distintos alfa y alfa prima, y tengo un pico de la delta de Dirac si alfa es igual a alfa prima, y eso es porque la variable alfa es continua. En el Cohen creo que lo llaman ortonormalidad extendida, algo así. Bueno, un nombre para nosotros físicos que usamos estas cosas de una manera un poco desprolija, pero que nos sirve para hacer las cuentas correctamente. Bueno, y acá también tengo la completitud, ¿no? La clausura, que ahora implica armarme el proyector y integrar sobre el índice continuo. Bueno, entonces esto es lo que ya habíamos dicho sobre representaciones en el espacio de Hilbert. Ahora queremos introducir estas dos representaciones que son muy importantes, ¿no? Son especiales. Las representaciones de los kets R y los kets P. Bueno, recordemos, el espacio de Hilbert para una partícula con 3 grados de libertad espaciales lo habíamos llamado F cursiva, ¿no? Es el espacio de las funciones de onda suaves de cuadrado integrable. Esas son las que aprendimos en Física 4 y las que surgieron de las ideas fundadoras de Broglie y de Schrödinger. Ellos describieron el estado de la partícula de esa forma, con funciones de cuadrado integrable.
Ahora, nosotros en la introducción matemática del formalismo vimos las bases especiales, llamémoslas, de esta psi con un índice R sub 0 y es una función de R y es la delta de Dirac en R menos R0. Y pusimos o introdujimos otra base, las B corta sub P0, y estas son una onda plana que a la I P0, producto escalar R sobre H barra. Y no es una normalización, sino un coeficiente fijo para todas que contiene la H barra, así tenemos buenas unidades para esta función de onda. Bueno, esto ya lo habíamos hecho cuando hablamos entonces del espacio de funciones de cuadrado integrable. Dijimos, esas no son funciones de cuadrado integrable, pero igual nos sirven. Bueno, cuando empezamos a hablar de la notación de Dirac, dijimos, voy a tener una correspondencia entre funciones de onda de cuadrado integrable y un ket phi. Bueno, ahora quiero hacer lo mismo con estas especies de funciones de onda medio anómalas y asociarles un ket. Entonces, a pesar de que psi y b corta no son verdaderas funciones de onda, les asociamos kets en el espacio de Hilbert que llamamos E sub R vector. ¿Está bien? Este E sub R vector ya es el espacio de Hilbert de kets, que es biunívoco, ¿no? Que se corresponde en forma biunívoca con el espacio de Hilbert F de funciones de cuadrado integrable. Es como su versión platónica. Bueno, entonces, digo, me voy a tomar la licencia de decir que hay una base en E sub R, que es dada por estos kets, y que denotamos R sub 0, y que corresponden a estas funciones, que son las deltas de Dirac. Y introduzco esta otra base en el espacio de Hilbert correspondiente a las funciones que son ondas planas. Me cuido de decir que no son funciones de onda porque no son de cuadrado integrable, entonces no representan una verdadera función de onda de cuadrado integrable con probabilidad 1 de encontrar la partícula en todo el espacio. Bueno, estos kets que tengo acá, R0 y P0, forman dos bases o representaciones muy útiles del espacio de Hilbert, de los kets de estas partículas que viven en el espacio 3D. Bueno, estas bases tienen índices continuos, R0 y P0. Así que en esta slide estoy diciendo, dentro de las 8 clases que tuvimos, estoy diciendo por primera vez, ok, dentro del espacio de Hilbert abstracto, voy a pensar en estas bases y su referencia, ¿no? Su realización con la que sé operar matemáticamente son estas dos funciones que están acá a la izquierda. A ver, ¿en qué sentido sé operar con ellas? Bueno, es que yo sé hacer el producto escalar. En esta correspondencia ket phi con función de onda phi de R, lo importante es que yo puedo hacer el producto escalar de dos kets y lo hago usando el producto escalar de las funciones de onda, ¿no? Integral phi estrella por psi sin conjugar. Bueno, entonces
Ya vimos ortonormalidad y relaciones de clausura para estas funciones. Y entonces lo que obtengo ahora es esto. Producto escalar de dos kets, R0 y R0', que es la delta de Dirac también en el índice R0 y R0'. Y lo mismo con P. A ver, esto en realidad lo podemos deducir. Veámoslo acá abajo, con otro color. Producto escalar de R0 y R0'. Ahí tomo dos elementos de esta base e intento hacer el producto escalar. Acá viene lo que decía recién. ¿Qué es el producto escalar de un ket con un bra? Bueno, me refiero a su realización como funciones de onda. Entonces, es el producto escalar con integral de 3R. La que está a la izquierda la pongo conjugada y el ket lo pongo sin conjugar. Entonces tengo xi sub R0, es función de R. Xi sub R0', función de R. Y ahí tengo que hacer esta integral en R. Bueno, reemplazo quiénes son estas dos xi, que son deltas. Y acá tengo una delta en R menos R0 y la segunda tiene delta en R menos R0'. Cuando integro este producto de deltas con la R, me queda acá, cuando hago esto, me queda la delta, pero en R0 y R0'. Y ahí demostramos esta relación de ortonormalidad extendida. Bueno, también podría mirar esta relación. Producto escalar entre P0 y P0'. Ahí tengo de nuevo las dos funciones, reemplazo por lo que son, y esto por una propiedad de las exponenciales y la delta de Dirac, sabemos que nos da esto que está acá. Así que acá ya saqué la ortonormalidad de esta nueva base que propongo, y también, bueno, sé que gracias a la clausura de las deltas y de las ondas planas, puedo sacar estas relaciones de clausura para esta base. A ver, avancemos un poquito. ¿Hasta acá algún comentario? Son cosas que ya hemos mencionado, pero ahora las estamos tratando de ver de forma más ordenada. Y ya darles como la ciudadanía a estas dos bases, ¿no? En el espacio de Hilbert abstracto. Bueno, esto ya lo hicimos también varias veces, me parece. Componentes de un psi en estas bases. ¿Qué hago? Bueno, tomo psi, lo multiplico por la identidad. Tomo esta identidad que vi recién, ¿no? Por la clausura de los R0. Entonces, acá escribo el producto escalar este. ¿Está bien? Porque el producto escalar de un bra y un ket lo escribo con una integral y uso las funciones de onda. Hasta ahí vamos bien. Reemplazo el xi conjugado por esta delta. Acá tengo integral sobre R, delta de R. Entonces lo que va a pasar es que este argumento viene
a especializar la psi. Entonces resuelvo esta integral y me queda psi especializado en R0 y me queda entonces esta integral. Entonces el que psi es integral sobre el índice R0, multiplicamos acá por los kets R0 y el coeficiente es la función de onda en R0. Entonces, psi en R0 es el coeficiente de psi, del ket psi, en su expansión en la base R0. Ya podemos quitar el cerito del R sub 0 y escribir directamente los estados de la base como R y decir lo siguiente. Producto escalar de R con psi, acá en Sangucho la última expresión que obtuve acá, ¿no? Como si yo viniera acá y pongo R ahora. Lo pongo acá también. Entonces, tengo acá, esto es una delta de R0, y ahora estoy integrando sobre R0, entonces me queda psi. De forma muy puntillosa y cuidadosa, estoy viendo esto, que la función de onda nr es el producto escalar del ket psi con el vector de la base f. Y esta es una relación fundamental que usamos todo el tiempo cuando nos pasamos a la representación de posición. Bueno, hay algo lindo acá y es que exactamente lo mismo yo puedo hacer con la otra base, con la base de los P, ¿no? Empiezo con el ket, le pongo la identidad, pero en P. Ahora me aparece la función de onda estas B, ¿no? Que eran las ondas planas. Pero llego a la misma relación. Llego a que el ket psi queda expandido en la base de los ket P sub 0 con coeficientes psi raya P0. ¿Y quién es este psi raya? Es esto que tengo acá. ¿No? Psi raya de P0 es esto, y esto no es otra cosa que la transformada de Fourier de psi de R. Bueno, entonces decimos la transformada de Fourier en P0 es el coeficiente del ket abstracto cuando lo expando en la base P sub 0 de momentos. De nuevo, ya podemos quitar el sub 0 y escribir directamente los estados de la base. Los escribo así, como un ket de P, y el producto escalar de psi con el P, lo tengo acá, es este psi barra de P. Y acá en recuadro, insistimos, ¿no? Psi barra de P es el ket proyectado sobre este grafo. Entonces este recuadrito es la contracara de este que teníamos acá. Son dos Perdón, maneras de... Sí, hay una pregunta en el chat. ¿Querés que la lea? bueno, por favor. Creo que es sobre la diapo anterior. Ah, no, sobre esta. Sobre el tema general. Dice, ese psi de R es
BRA-R contra psi, o es directamente la función de onda. Este recuadro, Sí, ese recuadro. esto que me está diciendo, psi en R, o sea, un número en particular, ¿no? El valor de la función de onda en R es igual a, acá tengo todo el ket, ¿no? Acá tengo todo el animal. Pablo, Sí, perdón, sí, o sea, no me, justo a esa diapositiva no me refería, me refería a la representación de momentos. ok. Perdón. Vamos. Sí, sí. A ver, decime. Sí, ahí aparece un CDR integral, pero ese CDR no es el BRA-R ket psi, ¿no? Sí, es simplemente la función de onda, ¿no? Y, a ver, espera, déjame decir esto. En esta expresión, hasta acá vamos bien, ¿no? Puse un 1, después puse esta identidad. Ahora tengo este producto escalar. Me quiero detener en esto. Un producto escalar de kets, ¿no? O bra con ket. ¿Está bien? Recordemos que esto es lo mismo que esto. Perdón la lentitud de la escritura. ¿No? Esto es producto escalar de dos kets. Que lo escribimos en notación de Dirac, lo escribimos así, como bra contra ket. Ahora, te pregunto, ¿qué es esto? ¿Cómo escribo este producto escalar? ¿No? No, claro, con la integral, digamos. Claro, exacto. Por ejemplo, más generalmente sería esto, ¿no? Entre un phi y un psi. El phi es esta ahora, en este caso, es esta b sub p0. Y entonces acá, ¿qué tengo que poner? ¿No? Esa sería tu pregunta. No, Y tengo no. que poner la... Ah, no. O sea, mi pregunta era si ese CDR era el BRA-R ket psi o si era la función de onda. Es que son lo mismo, ¿no? La función de onda nr es el producto escalar de Brad R con el ket psi. Ok, ahí te di. Genial, gracias. De nada. Pero yo tengo una pregunta también. Sí, por favor. Está confundiendo un poco el tema de cuál es la diferencia entre R0 y P0 y R y P nada más. Porque es como que nosotros primero escribimos el ket en función de las que tienen el sub-0, pero después pasamos a las que no tienen el sub-0. Y no entiendo cuál es la diferencia o por qué es necesario ese paso. Sí. Ese paso, si querés, no es necesario. Yo podría dejar acá esto, por ejemplo, ¿no? Dejarlo, es decir, un elemento de la base, un ket R sub 0, producto escalar con psi, me da la función de onda en R0, donde R0 es el nombre, ¿no? La etiqueta del elemento de la base. Podría dejarlo, pero acá
acá sí es indispensable, digamos. Cuando yo introduzco esta función, que es una delta de Dirac, ¿no? Hablando mal y pronto, una función. Acá sí tengo que decir, distinguir la etiqueta de la variable R. Porque la etiqueta me dice dónde pica esta delta de Dirac. Y acá, esta es la variable, ¿no? Si yo quiero identificar esta delta de Dirac, tengo que decir dónde está centrada. Esta Xi es, ¿dónde lo escribimos? Acá. Xi es delta en R menos R0. Por ahí lo que genera confusión es el pasaje entre la función de onda y el ket. El ket ya es el vector abstracto. Tiene toda la información, aunque no está explicitada. Yo digo psi. Pero yo ya sé que ese es un ket del espacio de Hilbert. Ahora, si ese ket yo lo quiero ver, si lo quiero pensar como función de onda, tengo que decir, es la función de onda psi, este es su nombre, y es función de R. Entonces, R es la variable de esa función. Pero estas dos cosas como conjunto, como unidad, son lo mismo. Toda la función de onda con el ket. Pero después yo a la función de onda puedo ir y mirar un valor en particular, ¿no? O cuánto vale esa función en un dado punto. Pero esa información, cuánto vale psi acá, no es equivalente a toda la información que tiene el ket psi. El ket psi es toda la función en todo el espacio, por decirlo así. Entonces, cuando hablo de la función de onda de esta base, ¿no? Cuando hablo de esta xi sub R0 de R, estoy hablando de toda la delta, estoy hablando de todo este dibujo, ¿no? Pero si a esta función de onda le corresponde un ket, ¿cómo lo nombro? Y lo nombro dando la etiqueta, diciendo dónde pica esta delta. ¿Está bien? Entonces, todo este gráfico de una delta de Dirac es equivalente o es lo mismo que este ket que estoy llamando R sub 0. No sé si estoy dando mucha vuelta, pero ahora, para llegar a tu pregunta, en lugar de hablar de estos kets R sub 0, ¿qué quiere decir? Bueno, es una delta centrada en R0 cuando lo miro como función de onda. Bueno, por ahí ya, por comodidad, puedo escribirlo así. Puedo decir, ay, perdón, me sale muy mal. El ket R es la delta. Cuando lo mire como función de onda, me estaré refiriendo a la delta centrada en R. Pero es lo mismo que esto. Lo único que lo hacemos así en pasos para no confundirnos el rol de esta R que está acá como argumento de la delta de Dirac y este R0 que es la etiqueta que me dice cuál delta de Dirac estoy mirando. Ok, No sé está bien. si... No, sí, Los- el único paso quizás que me confunde, me parece que es un poco más adelante. Sí, cuando Un dijimos, me olvido del poco cerito. más.
Claro, porque acá estamos haciendo una cuenta realmente, no estamos haciendo solo un cambio como de notación o de etiquetación. Creo que era en la anterior. Sí, hablemos de Acá. R y después con P es lo mismo. Claro, Ok. hacemos esta cuenta, ¿no? Ujú. El get es esto. Claro, hasta ahí está todo bien, no hay problema. Y acá yo digo, bueno, pero acá R sub 0, acá no hay R, acá no hay nada, ¿no? Este es el No, por get supuesto, sí, abstracto a la sí. izquierda. Se entiende. Y acá R0 es una variable de integración, es una variable muda. ¿Qué me Ujú. impide llamarla R? No, nada, por eso. Y ese es el paso que dimos. Ok. Sacarle el cerito sería cambiar esta variable de integración en este paso. Claro, es que como habíamos escrito específicamente una integral en términos de un bracket de R con R0, como que tenía que hacer alguna otra interpretación o significado, digamos, dentro del formalismo. No, digamos, viste cómo se dice en inglés, esto es deceptively simple, ¿no? Claro. O sea, no hay nada oculto, pero es bastante confuso. Tenés razón, ponele yo que podría haber escrito acá esto, ¿no? Sacar estos ceritos. Y decir, la identidad es integro sobre R, R, R. Lo único es que acá me tendría que haber esmerado. Entonces, si esto es R ya, esta tiene que ser otra variable, Claro. R'. Y ahí habría llegado al resultado con R directamente. Claro. Bueno, está bien, o sea, en realidad no hay nada oculto, digamos, es solo cuestión de notación. Es una cuestión de notación que Ok, me no fue hay problema. necesaria. Bárbaro. O sea, yo insisto en que me fue necesario tener dos R distintos para introducir la base como función de onda. Pero una vez que estoy acá, ya puedo cambiarle el nombre, digamos. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. No. Bueno. Bueno, y acá empieza la segunda parte. Quizás es un buen momento para hacer un intervalo. ¿Les parece? Volvemos en 10 minutos. Recording in progress. Bueno, ahora vamos a introducir los operadores R y P, posición y momento. Bueno, el operador posición primero. Esto es un vector. En realidad es un conjunto de tres operadores que los tratamos juntos. Más adelante por ahí vamos a hablar de operadores vectoriales. Pero por ahora podemos pensarlo como eso, tres operadores. Entonces, sabemos cómo actúa sobre las funciones de onda. El operador X, ¿no? Que le poníamos el sombrero, X aplicado a una función de onda en R, o a toda esta función de onda, me da X por la función de onda. Y estos le ponemos un nuevo nombre, un psi' de R. Entonces, esta nueva función de onda es la anterior multiplicada por X. Bueno, ahora queremos
la tarea de hoy, digamos, es ver cómo pasar esta idea al espacio de Ketch, al espacio abstracto de vectores. Entonces, su acción sobre el ket psi está dada por esto mismo. Le aplico x al ket psi, ¿no? En este lado izquierdo. Se lo aplico acá y obtengo otro ket psi prima que tiene que corresponder con la función de onda psi prima de ahí arriba. Entonces, ahora hacemos esto. Yo ya sé hacer un bra de un vector, ¿no? Sé hacer el producto escalar de este ket R con otro ket. Eso es lo que veíamos recién. Entonces hago eso. A ver, digo, sándwich R con X aplicado a psi. Ahora, X aplicado a psi es esta psi prima que desconozco, ¿no? Como que estoy tratando de averiguar. Y hago producto escalar con R. Eso sé, de nuevo, por mi conocimiento previo, sé que esto es esta psi prima en R. Pero psi prima en R lo conozco porque lo tengo acá arriba, sé cómo aplicar este operador para las funciones de onda, y eso es X por psi R. Bueno, entonces estas dos puntas de esta relación es lo que yo quería averiguar. Acá estoy diciendo, el operador X aplicado al ket psi, lo miro en la representación R, ¿no? Proyecto sobre el bra R, y ahí me da X por psi de R. Y entonces ya tengo este ket incógnita un poco, ya lo tengo expresado en esta base, entonces por lo tanto lo conozco en forma completa, porque la base es completa. Entonces, en la representación de los kets R, el operador X actúa multiplicando por X. Entonces lo definimos como operador que actúa sobre los kets de E sub R a través de su acción en la representación R. Entonces, el operador X actuando en el ket psi, cuando lo proyecto con el bra R, me da X por producto escalar R con psi, ¿no? Acá quizás recordando una de las preguntas de recién, esto es la función de onda en R. Pero si lo miro como está escrito originalmente, lo tengo todo expresado en notación de Dirac, en notación de kets abstractos. Solo que esta X que sale acá, este número, viene de con qué bra estoy proyectando. Bueno, análogamente definimos los operadores posición en I y posición en Z, y me sacan este número que también viene de acá del bra, donde la R es X y Z. Bueno, podemos pensar a los operadores X y Z como componentes de un operador vectorial R. Está bien, eso ya lo dije al principio.
Entonces, estos operadores X, yo podría ensanguchar el operador entre dos estados cualquiera, psi y phi. Entonces es el elemento de matriz del operador X entre dos estados cualquiera. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, introducimos una identidad ahí. Introduzco la identidad en la base de posición. Esto es el operador X. Perdón, acá me equivoqué. Esto es psi. Entonces, veamos. Me queda el bra phi, que hace producto escalar con este ket R. Y acá tengo bra R operador ket psi. Muy bien. Esto ya sabemos qué es la función de onda en R, pero conjugada porque están invertidos. Y esto es lo que acabo de ver recién. Es el elemento de matriz del operador X entre R y psi, que es igual a esto. ¿Está bien? Esto es lo que estamos introduciendo ahora, esta forma de trabajar con el operador X, que hay que ensangucharlo. Se lo aplico al psi, pero después lo tengo que proyectar sobre el R para saber, para que me aparezca esta forma. Bueno, y ahí está lo que queríamos ver. El elemento de matriz de X entre dos estados psi y phi es esto. Va el phi conjugado, la X y la psi. Y ahí, lamentablemente, no. Bueno, ahora el operador momento, que tiene también tres componentes, y acá se define el operador por su acción en la representación de vectores P. Acá me resulta más natural definirlo sobre esta base. Y lo definimos en forma análoga a lo que hicimos recién, ¿no? Yo me pregunto, ¿quién es Px, el operador Px aplicado a un ket? Bueno, lo proyecto en la base de P, y ahí sé que su acción es así sencilla. Sale el valor P sub X, que está ahí, y se multiplica por este producto escalar, que no es otra cosa que la transformada de Fourier de la función de onda en P. ¿Está bien? O sea, hacemos primero lo más cómodo, que es definir P por su acción en esta representación. Ahora, también podría querer conocer el operador P, conocer cómo actúa en la otra representación, en la representación R. O sea, le aplico P sub X al ket, ¿sí? Genérico. Y ahora proyecto en la otra base, en la base de posición. Vamos a llegar a algo conocido, pero bueno, acá pongo la identidad en P, ¿está bien? Pongo la identidad ahí.
entre el bra y el operador. Saco la integral afuera y se encuentran el bra r con el que p, y acá me queda bra p, operador p sub x, que psi. Bueno, introducir esta identidad fue importante porque ahora sabemos quién es este elemento de matriz acá. Es p sub x por la transformada de Fourier de psi en p. Esta parte también la conocemos, es la función de onda asociada a este ket p, que es la onda plana con su coeficiente acá. O sea, hasta acá vamos bien aplicando cosas que ya conocemos. Y ahora voy a hacer un pequeño truco. Acá tengo esta exponencial y este p sub x, que es una componente de este vector p que está acá. Entonces puedo hacer derivada con respecto a x de la exponencial, me va a bajar el p sub x. También me baja un i sobre h barra. Entonces lo compenso escribiendo h barra sobre i para que se cancele. Entonces, todo esto derivada de la exponencial, por eso es igual a todo esto. Y así hice aparecer el p sub x, o lo hice desaparecer en este caso. Bueno, acá introduje una derivada con respecto a x. Ahora, acá tengo la transformada de Fourier que depende de p, no depende de x, de las coordenadas, y nada más depende de las coordenadas. Entonces, y esta es una integral sobre p. Entonces, lo que voy a hacer es sacar esto de la integral. ¿Está bien? Lo pongo acá afuera. Y la integral de 3p me queda con la exponencial, la transformada de Fourier y este coeficiente acá afuera acompañando. Y esto que me quedó entonces no es otra cosa que la antitransformada de Fourier, que me devuelve la función de onda en R. Entonces, todo esto me reproduce la función de onda en R. Y este es el resultado al que queríamos llegar, que ya conocemos, ¿no? Ya lo hemos usado en física 4, lo hemos usado acá, pero esta es la demostración. Y es que el operador P sub X actuando en un ket psi en la representación R se convierte en esta derivada con respecto a X con un h barra sobre I, actuando sobre la función de onda en R. Esta es la expresión conocida del operador momento actuando en las funciones de onda. Entonces, doy por demostrada esta identidad en base a las definiciones formales que dimos acá del elemento de matriz de P en la representación P. O sea, en la representación R, estos
este operador vectorial con 3 componentes, lo expreso como h barra sobre i, ahora gradiente, ¿no? Con sus 3 componentes. Podemos usar esto que obtuvimos recién para calcular el elemento de matriz del operador P sub x en el elemento de matriz entre dos estados cualesquiera y expresarlo usando la base R. Entonces acá simplemente hacemos el sándwich phi px psi. Como siempre metemos una identidad, ahora con la base de posición, y tenemos este producto escalar y R es la función de onda conjugada, y esto es lo que acabamos de demostrar, el elemento de matriz de P. Acá me faltaría un sub X. Contiene la derivada y el h barra sobre i. El i es importante, como vamos a ver en un ratito, porque si no el operador no es hermítico. Bueno, entonces ahí tenemos el elemento de matriz del Px entre dos estados cualesquiera, y se saca de esta manera, con esta integral con phi y psi derivado. Bueno, y llegamos a esta relación fundamental, que es el conmutador de x con p sub x igual a IH barra. A ver, hagámoslo ahora que contamos con todas estas herramientas. Esto es una identidad de operadores, ¿no? Acá yo tengo operadores y acá, para ser un poquito más formales, tendríamos que poner IH barra por la identidad. Entonces, para probar esta identidad de operadores, lo que hago es probarla ensanguchándolo con un ket psi general y un bra r general, un elemento de la base R. Bueno, hagámoslo. Ponemos R, sándwich con psi, y el conmutador es xpx menos pxx. Acá repartimos, ¿no? Cuando hacemos x con el bra r, me sale la x, ¿no? Esta parte, y todavía me queda ensanguchado, entonces r p sub x con psi. Y acá todavía no podemos decir nada, tengo r aplicado a todo esto. Pero bueno, recién vimos que r px se convierte en este operador, en este diferencial. Entonces, r con px me saca esto. Y acá queda por evaluar esta función de onda. Bueno, de nuevo, usamos esto que aprendimos recién, que R sanguchando Px aplicado a un psi es h barra sobre i por la derivada de el R ahora actuando sobre psi. Y acá esto ya está esto es el operador x,
y estamos en la representación de posición, así que acá solamente sale la X que multiplica a R escalar psi. ¿Está bien? Estamos rigurosamente aplicando las cosas que ya dedujimos. Y bueno, y acá llegamos a un paso que ya hicimos una vez, y es que al aplicar esta derivada sobre esto, acá tengo dos términos. Primero derivo X y dejo lo otro, después dejo la X y derivo lo segundo. El segundo término se cancela con este, y me queda el término de acá, de cuando derive X con X, que salió un 1, lo tenemos, que es lo que esperábamos. Entonces, el sándwich de este conmutador, visto en la representación de posición, es este ket por IH barra. Como esto es válido para todo psi y para todo bra R, tenemos una identidad acá de operadores. Conmutador de X con PX igual a IH barra por la identidad. Entonces ya damos por demostrada esta relación y ya la podemos usar libremente. Acá lo hicimos para X, pero por supuesto es todo idéntico si lo hacemos para Y o para Z. Y también se podría ver los otros casos cruzados, ¿no? X con PI, etc. Y esos me tienen que darse. Así que acá en este recuadrito tenemos el resto de las relaciones canónicas de conmutación, ¿no? Conmutadores entre los operadores de posición, entre los de momento, y acá posición con momento, que me da una delta de Kronecker. O sea, de nuevo, X conmuta con Y y con Z, y PX conmuta con PI, PZ, etc. Pero el lío se arma cuando juntamos posición con momento. Estos operadores, posición y momento, son hermíticos. Y acá lo podemos demostrar. Calculo el elemento de matriz de X entre dos estados cualquiera. Este elemento de matriz es igual a esta integral de phi conjugado X, que es real. Sí. Bueno, como X es real, puedo expresar esto mismo conjugando la psi, y la pongo acá adelante, conjugando la phi, y después conjugo todo. Pero ahora lo que me quedó en el corchete es el elemento de matriz psi x phi, ¿no? Este orden, todo conjugado. Y como la X no está dagueada, concluyo que X es igual a su adjunto. Entonces, X es hermítico. La hermiticidad de P sub X podría ser un argumento análogo al de recién, acá trabajando en la base P, y sería la demostración exactamente igual a esta.
pero es instructivo hacer la demostración de la hermiticidad de P sub X, hacerla trabajando en la base de coordenadas. Es un poco más difícil, pero es ilustrativo. A ver, veámoslo. Quiero hacer este elemento de matriz de Px entre un phi y un psi. Bueno, me adelanto. Lo que quiero demostrar al final es que doy vuelta el psi y el phi conjugo, pero el P sub X aparece igual a sí mismo y no dagueado. Eso ya sería la demostración de que Px es hermítico. Bueno, veamos qué pasa en el medio. En la representación de coordenadas, entonces esto ya lo tomo por demostrado, este elemento de matriz es phi conjugado, psi no conjugado, y en el medio el operador Px en la representación de coordenadas, que es esto, este corchete, con la derivada. Bueno, acá tengo, pasando al siguiente renglón, tengo D3R. Lo escribo como DI de Z y la parte importante que es NX. Muevo la constante ahí y acá tengo derivada con respecto a X. Y estoy haciendo una integral NX. Ahora hago integración por partes, ¿no? Integrar por partes es básicamente adjudicarle la derivada a la otra función que está dentro de la integral y nos queda este otro término donde están las dos funciones dentro de la integral, están sin derivar. Entonces me queda phi estrella por psi ya evaluado entre los límites de integración menos la integral y ahora quedan psi sin derivar por phi estrella derivado. Bueno, el primer término se va porque es simplemente el producto de las dos funciones de onda evaluados en los límites de integración, pero las funciones de onda tienden a 0 en x más menos infinito. Si son de cuadrado integrable, esto tiene que ser así. Entonces este producto de funciones de onda se va a 0 en el infinito y menos infinito, entonces este término se va. Conclusión, me queda menos esta integral donde le transferí la derivada al phi estrella. Bueno, entonces me queda menos h barra sobre i, integral en y, z y x, lo pongo de nuevo todo junto. Psi derivada con respecto a x de phi estrella. Bueno, acá me quedó la conjugación de esta manera. El primero, el que está a la izquierda, no está conjugado y este sí, pero lo que puedo hacer es conjugar aquí adentro y después conjugo todo el corchete. Teniendo cuidado que acá hay un menos y acá hay una i, así que ahora si lo conjugo tengo que poner una i nomás. Saco ese signo menos. Conjugo psi, conjugo el psi dada, el psi estrella. Bueno, entonces acá juntando h barra sobre i con la derivada, me vuelve a aparecer px y tengo psi estrella, phi. Entonces este es el elemento de matriz psi, px, phi conjugado. Como dijimos al principio, esto muestra que px es hermítico.
Bueno, a ver. Entonces, hablamos de estos operadores X, PX, etcétera, las otras componentes. No sabíamos cómo actuaban en el espacio de Ketz, el espacio abstracto, pero logramos visualizarlo conectándolo con cómo actúan en la representación de coordenadas o en la representación de momentos. Después, demostramos la expresión del P sub X en la representación de posición, que es esta famosa derivada con respecto a X. Probamos la relación de conmutación. Demostramos la hermiticidad de R y P. Demostramos la hermiticidad de P trabajando la base de coordenadas, que es incómodo, pero es útil porque queríamos ver qué pasa con este término que aparece, pero que se va a cero. Entonces, ya falta poco para terminar esta discusión. Autovectores de X. Bueno, vimos la manera de calcular este elemento de matriz que me da X, la posición, por la función de onda. ¿Cuánto vale el operador X aplicado al ket R sub 0? Veamos. Hago X aplicado a R sub 0. De nuevo, lo miro en una cierta representación, si no, nunca puedo avanzar. Bueno, esto simplemente saca la X y después hace chocar el R con el R0. Pero esto, por definición de esta base, es la delta. Delta R menos R0. Ahora, cuando tengo esto escrito X con esta delta, da lo mismo que acá ponga X o que ponga X0, porque total la delta las va a identificar el uno con el otro. Entonces, me queda que esto es igual a X sub 0 por R escalar R0. Para todo bra R. Perdón, Entonces, no entendí lo de... ¿te pregunto? Sí. O- Ah, ok. Sí, Lo de sí, sí. R0, lo del X0. Tipo, cuando pasas de X por delta igual a X0 por delta. Está bien, bárbaro. Acá hice este pase, ¿no? Esta igualdad, ¿no? Vos decís. Sí, esa. Lo que digo es, esto que tengo acá a la izquierda, bueno, es una delta, ¿no? Sí. Multiplicada por X. Esto cuando lo use dentro de una... Cuando lo use... A la delta siempre hay que usarla dentro de una integral, ¿no? Es donde sabemos usarla de veras. Claro. Y lo que digo es que cuando haga eso, me va a dar lo mismo poner acá X o poner X0. Claro, sí. Porque cuando haga la integral, esta X se va a convertir en X0. Entonces lo Ok, puedo poner no había- ya. Sí. Ahí entendí, gracias. Ah. No había pensado en que sí o sí había que poner la integral porque la delta mucho no dice.
Genial. Gracias. Sí. Ujú. Nada. Y entonces ya puedo decir, bueno, en general, el operador X aplicado a un R sub 0 es el X sub 0 por el mismo ket. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que este ket es un autoestado de este operador con este autovalor. ¿Está bien? Por ahí era intuitivo esto, pero bueno, acá está la demostración, digamos. Estos kets R sub 0 son autoestados del operador posición. Y lo mismo decimos para el operador X, Y y Z. Entonces, esto es algo que ya tenemos que incorporar a nuestra caja de herramientas. Entonces, el ket R es un autovector común de los operadores, acá hay 3 operadores de X, Y y Z. Y estos operadores conmutan entre sí. No lo demostramos, pero lo dijimos en un slide anterior. Conmutan entre sí. Los índices que etiquetan al estado son las componentes acá X, Y y Z de esta R, ¿no? O sea, esto es el vector posición R. Entonces, estamos en una situación de un conjunto de observables que conmutan. Y acá tenemos unos kets que son base del espacio de Hilbert y son todos autovectores de estos observables que conmutan. Esto ya puede sonar familiar. Bueno, lo mismo ocurre con los autovectores de Px, Pi y Pz. Trabajando en la representación P, se obtiene ya trivialmente, podríamos decir, que cuando le aplico el operador Px al ket P, me sale el autovalor Px por el mismo ket, etcétera. Para el operador Pi y el operador Pz, me sacan el autovalor correspondiente que está dentro de esta P. Notar que esto mismo se puede demostrar trabajando en la representación R. Bueno, se los dejo. Pero quería llegar a esta conclusión. R y P, ¿no? Estos grupitos de 3 operadores, son todos observables. Los vectores R y P son bases. R y P son hermíticos. Entonces R y P son observables, ¿no? Sus autovectores forman base. Y X, Y, Z, considerado como un grupito de 3 observables, y este otro grupito, Px, Pi y Pz, son COCs del espacio de Hilbert. ¿Está bien? Estos 3 son 3 operadores que conmutan y su base común es una base completa del espacio de Hilbert, o sea que son un COC. Lo mismo podemos decir para el Px, Pi y Pz.
Esto, no sé, me gustaría remarcarlo, que no lo trivialicemos, por decirlo así, ¿no? En el átomo de hidrógeno siempre decimos el Coq, ¿cuál es? Es el hamiltoniano, el L cuadrado y el LZ. Está bien, ese era un ejemplo, pero estos grupitos de A3 operadores son otro ejemplo, que son Coq del espacio Hilbert. Y a ver si yo les pregunto, ¿estos son un Coq en el problema del átomo de hidrógeno? ¿Qué dirían? Creo que no. Ok. ¿Por qué? ¿O alguna otra opinión en la audiencia? Se me ocurre que, no sé, que en el chat también ponen que no. Y se me ocurre Ok. que el spin no lo podés indicar con... Ok, dejemos afuera el spin por ahora. Tenemos hamiltoniano, L cuadrado y LZ, ¿no? Ese es el Coq que me daba los números cuánticos N, L y M, que es la proyección del momento angular en la dirección Z. O sea, acá el Coq era H, el hamiltoniano, el L cuadrado y el Z. También siempre estuvimos de acuerdo en que este era un conjunto completo de observables que conmutan en el átomo de hidrógeno. Si yo doy los autovalores asociados a esos operadores, especifico completamente un vector, una función de onda del sistema. Dejemos el spin, estoy de acuerdo, pero el spin no lo considero en ninguno de los dos escenarios. ¿Qué dice el chat? No, no termina de definir el estado unívocamente, dice. Vale. ¿Están todos de acuerdo? O sea, este Coq que yo demostré acá, ¿no? X y Z, yo digo, es un Coq. Y digo, se aplica, es también un Coq en el problema del átomo de hidrógeno. ¿Es cierto o no? Pasa que X y PX no conmutan, por ejemplo, entonces no es que no No, cumplen no, que sean el Coq. está bien. No, el Coq, acá tengo dos Coqs. Uno es este, X y Z. Ese es uno, por un lado. Y otro, por otro lado, es este. No, no los puedo juntar como vos decís. Pero X, Y y Z sí conmutan y tienen una base común que es esto. Estos kets son todos autoestados de... ¿Ahí estás de acuerdo? Sí, sí, está bien. Yo pensé que estaba hablando de todo junto, no, me estaba mareando. Claro, está bien. Tengo dos COCs que yo digo son válidos, nuevos, ¿no? Y conozco, este tiene, me están bombardeando con WhatsApp alguien, disculpen si hace ruido. Los kets P son autoestados de PX, PY y PZ.
y Px, P y Pz conmutan entre sí. Bueno, si quieren les doy mi respuesta. Puede ser que, Ahí dice que sí, porque me respeta como los grados de libertad, quizás. Porque yo necesito los tres números cuánticos y estos quizás también me dan tres grados de libertad y entonces ¿qué me sirve? No estoy seguro para nada. Ujú. Sí, pero por ahí va la cosa. Ujú. O sea, la respuesta es, si yo tengo un COC de este espacio de Hilbert, de funciones de onda de cuadrado integrable en 3D, ese hecho es independiente de cuál es el hamiltoniano del sistema. Yo puedo estar mirando un átomo de hidrógeno o un oscilador armónico tridimensional, simétrico o no, anisotrópico. El hamiltoniano no afecta el hecho de que estos tres operadores, primero, conmutan entre sí. Segundo, por conmutar entre sí tienen una base común. Y tercero, esa base común es completa, ¿no? Es esta base. Si yo digo estos tres numeritos, si yo digo estos tres numeritos, X, Y y Z minúscula, estoy especificando unívocamente un elemento de la base, un ket de la base. Eso es la definición de conjunto completo de observables que conmutan. Yo podría usar esta base de deltas para trabajar en el problema del átomo de hidrógeno, por ejemplo. Lo único es que, claro, puede ser no muy sabio y puede ser mejor trabajar con el otro POC que tiene al H, L cuadrado y LZ. O sea, la elección del conjunto completo de observables que conmutan en un dado problema se hace por conveniencia, pero siempre hay otras opciones como estas dos que tenemos acá. Miro el chat un poquito. X y PZ serían también COC. No. No. Sí. Exacto. Porque X, Y y PZ conmutan. Entonces ahí el ket de la base estaría dado por una X, una Y y una PZ. Sería esa terna de números. Está bien, buena pregunta. Bueno, se me acabó el tiempo, así que hoy no voy a poder comentar este último tema de compatibilidad de observables. En todo caso, lo pueden ir mirando para la vez que viene. Y le seguimos sacando el jugo a los postulados. Bueno, entonces llego hasta acá. Entonces en esta clase vimos las representaciones R y P muy importantes del espacio de Hilbert, del espacio de estados, y hablamos de los operadores posición y momento. Bueno, buen fin de semana. Hasta la próxima. Chao, nos vemos.